Yo anduve mucho aquí en este lugar cuando era chica, con cabras, con ovejas. Por acá, por aquel cerro, por allá, por el fondo. Por todo este lugar he andado con cabras, buscando leña. Así que yo lo conozco como la palma de mi mano, este lugar. Este es una asa, un guato, como decimos nosotros. Sí, mucho hay aquí el resto de cerámica. Que hace 2000 años ellos habitaban aquí. Que cuando nació Cristo por allá, y aquí ya habitaba gente, ya eran comunidades organizadas. Gente que hacía artesanía y ya sembraban a orilla de los ríos, el río Calchaquí, allá en Cachi por el río Cachi, en todos los lugares donde hoy ustedes ven habitado, en ese tiempo ya estaba habitado. Así nos contaba nuestro abuelo. Sí, yo nací en la década del 60 en Cachi. Ya mis padres, mi madre también nacieron en Cachi, mis abuelos también. Nosotros también descendemos de diaguitas, de incas, porque después se mezcló, nadie sabe. Sí descendemos de pueblos nativos precolombinos, pero específicamente cuál grupo no lo saben, porque eso no está en ningún lado. No hay cómo saberlo tampoco. Por ahí, por el apellido, mi apellido viene de dos palabras quechuas y el vocablo quechua o la lengua quechua era del Inca, ¿no? Corimayo. Cori, oro y mayo, río. ¿Río de Oro? Río de Oro, sí. Wow. Y aquí hay mucho corimayo, hay mucho guantay, todos son del quechua, ¿no? Guantay, mamaní, puca, esquipildor, después están también los colques. Agua sombrero. Agua sombrero, siempre agua acá, ¿no? Siempre agua, con el agua y el sombrero y nada más, pues qué más. Entre lo que hoy llamamos medio ambiente, no sé qué más, nosotros le llamamos Pachamama. No, justamente los diaguitas eran los que su máxima deidad de ellos era la madre tierra. Pero la madre tierra es todo, no es solamente el suelo, nosotros nos afirmamos, ¿no? El suelo. Es todo, el aire, la nube, el viento, el sol, el rayo, la lluvia, el llamamos nosotros cielo ahora, la noche, el día, todo lo que hace, ¿no? A que nosotros podamos tener vida. La piedra también pertenece, es la madre tierra, la tierra misma, los árboles, los animales que transitan, que los cría ella, porque nosotros hay muchos animales silvestres que llamamos nosotros, que por ejemplo los loros, el guanaco, nosotros no le damos de comer, eso cría la Pachamama nomás. Y bueno, y a la vez que ella también nos provee del aire que respiramos, pues. Sin ella cuida los árboles y los árboles nos dan para nosotros el aire, nos limpia el aire porque nos respiremos.
Lo que pasa es que también vos pensás que nosotros estamos acá tratando de grabar un... ¿Por qué tiraste agua? Yo siempre convido, pues. Hay que convidar siempre. Voy a convidar, yo no convidé. Nosotros así siempre hemos pensado así. Por eso hablaba de la reciprocidad entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Yo cuido la naturaleza primero y la naturaleza sola me cuida a mí. No te necesario de ir a modificarlo para que me cuide. Y sola ella me va a dar todo. Y por eso siempre los abuelos decían que lo más importante para el hombre más rico que tiene riqueza, tanto espiritual como cultural y como ser humano mismo, es tener un pedacito de tierra. Vos podés tener avión, empresa, qué sé yo, eso no es riqueza. Vos tenés un pedacito de tierra, eso es riqueza. Sos rico. Sos rico, ¿por qué? Porque vos vas con tu semilla, lo sembras y ahí tenés para comer. Venís con tu animal, lo crías ahí tenés también para comer, de ahí te alimentas. No necesitas más nada, porque cuando te va ahí, el día que te desaparezca de este suelo, te va ahí, no va a llevar nada. No te va a llevar nada, pero vas a dejar la tierra para quién, para otro que venga también y aproveche. Y haga lo mismo que vos y así va pasando la cadena, ¿qué no? Sí. Bueno, vamos ahí, por acá. El corpachar aquí es compartir con la madre tierra, pedir permiso. Así de sencillo. No es hacer un gran lío como levanta mucha polvadera. Hoy yo estoy yendo sola a sacar maíz que ya se ha madurado y ahí en la orilla del maizal hay corpacho. Hago un pequeño pocito en el suelo, pongo la coquita y digo lo que yo quiero decir y lo tapo con una piedrita o con más tierra y ya está. Ese es el corpacho. Un agradecimiento a la madre tierra, ¿no? A la naturaleza misma, de todo lo que ella nos da, nos provee y nos alimenta, nos cría, porque ella nos cría y ella nos come. Entonces se agradece por ese año de fruto que nos dio. Entonces se comparte el fruto, se comparte el maíz, el poroto, la haba, la papa, la carne, el quesito, lo que uno tenga, lo que uno realmente ha podido obtener en ese año. Cardón así, ¿ves? Porque este es el fruto del cardón, que se llama, ahí ya se ha caído la flor, ahí se cerra la flor, ¿ves? Y se empieza a formar el fruto, que se llama pasacana. Así se llama el fruto. Y crece, se hace más grande, y después en febrero, marzo está madura. Ya cuando se madura, se abre y tiene una pulpa blanca con las semillitas bien pequeñitas ahí dentro. Y es muy rico para comer. ¿Se lo come así nomás? Sí lo puede comer así como cualquier fruta. Porque no todos los años hay así mucha floración, ¿no? El año pasado, por ejemplo, había muy poquita floración. Dicen que el año va a ser un año bueno. Va a haber lluvia suficiente como para tener agua para regar las plantas, para todo. Cuando el cardo no florece, va a ser un año seco. Si aquí también en agosto se levanta una piedra a la mañana antes que salga el sol. Ajá. Y si debajo de la piedra hay humedad, es porque hace buen año. Ya se sabe que va a llover en enero, febrero. Y si no hay nada, entonces puede ser un año seco. Y cachi también, porque cachi viene de la lengua cacán, que significa lugar silencioso o lugar hermoso. Y cachi en quechua, que es la lengua de los incas, esa significa sal. Sal, porque acá detrás del Nevado hay mucho salinas y salares.
Bueno, entonces no teníamos tele, no sabíamos lo que era allá, pues. Aunque hoy en día los chicos tienen la televisión, tienen el celular, conocen todo el mundo. Pero aquí conocíamos todo, pero más allá de la montaña no sabíamos qué había. Y esa era la curiosidad que yo como joven, como adolescente quería saber. Y yo me fui en un camión de acá por primera vez. Un camión de un amigo de mi papá nos llevó. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 14. Buenas. Y yo me fui en tren a Buenos Aires. Y también decidí, me voy más allá, ¿qué habrá? Y me tomé el colectivo a Tucumán bajé, que hace combinación. Y me acuerdo que me preguntaban, ¿con quién estás viajando? Con mi tía, que está allá en el otro vagón, decía yo. Yo nunca decía que viajaba sola. Y contame qué te pareció Buenos Aires, ¿sabes? ¿Y cómo la viví en Buenos Aires? No, lindo, porque era joven y como joven yo también quería ir a conocer otros lugares, no estar acá encerrada en la montaña. Como la oportunidad que tenía de estudiar y trabajar, cosa que acá no tenía para trabajar. Podría tener para estudiar, pero no para trabajar. Pero yo quería hacer las dos cosas porque quería bancármelo yo sola al estudio. Y bueno, lo hice. Y entonces ya decía, bueno, ya estoy en 5.º año, bueno, ahora sí que y ya me vení. Y entonces yo me hacía arito, pues cuando era chica, como no tenía aro, yo me hacía aro de esta cosa. Y me hacía aro y nos poníamos en la oreja, porque era chulo. Que imaginamos que teníamos plata y nos comprábamos muchos aros con mi hermano. Entonces nos poníamos en la oreja. Mañana voy a salir por la tarde porque por la mañana tengo una caminata con turistas. ¿Cuándo empezaste a guiar? Cuando yo me animé a hablar con turistas. ¿Antes no te animabas? No, yo en comienzo de la década del 90. Pelamos el maíz en el mortero, le sacamos la piel, ponemos ahí el grano, lo envolvemos. Pero fue una necesidad económica que me llevó, ¿no? No es que yo dije, voy a hacer esto, Claro. nada. Fue difícil también porque yo no había estudiado y bueno, me encontré accidentalmente con un turista que me habla ahí en el museo y de ahí le llevé hacia las pailas sin haberme preparado. No sé si ya estaba preparada de que nací, pero le empecé a contar toda la historia, las costumbres de aquí, bueno, todo lo que yo sé, con lo que crecí, con lo que criaba yo. Una cultura oral, ¿no? Claro, una cultura oral y también empírica, porque todo conocía, porque mis padres me han enseñado cómo hacer el queso, por ejemplo, de cabra, cómo cocinar las comidas, cómo hacer adobes, cómo regar, cómo plantar pimiento, sembrar las papas. Pero es eso, te va poniendo y se va secando en el momento. El aloe vera, en vez de protector solar usas aloe vera. Sí. ¿Y para qué traes entonces para los turistas? Y bueno, y así empecé. Después me paraba en la puerta del museo para ofrecerme, para hacer la información. A veces hablaba y a veces no hablaba nada. Y a veces me preguntaban a mí, ellos se acercaban, me preguntaban dónde queda tal lugar y yo les indicaba. Y yo les decía, bueno, les puedo acompañar si quieren. Bueno, vamos, y así. Aquí tenemos ahora lo que podemos ver, unas pircas que están protegiendo los cultivos actuales. También trabajo en una agencia, de ellos me mandan gente y yo aquí los recibo. Las luces así no identificadas, luces inmensas de la noche, eso existieron siempre. Empecé ya del tatarabuelos que han venido luces inmensas, que alumbraron todo el valle, que bueno, que gente que se desapareció.
y que apareció en otro lado, pero eso ya siempre, ¿no? Siempre hubo eso, esa historia, ¿no? Ahora que te pasen, no sé, yo sí vi en mi experiencia con don Zuleta mismo, ¿no? Que él nos lleva a avistar ovni y nosotros estábamos como no creyéndole, pues, y después nos dijo, miren al sur, ahí viene la luz, miramos al sur y ahí venía la luz y se venía aproximando inmensa, inmensa. Y después ha sido así rápido, ¿no? Así como un instante, no sé, media segunda, décima segunda. Hizo un giro hacia el norte y se fue, se desapareció. ¿Sí? Y no sé, yo la verdad que no me pude concentrar también. Yo lo miré y como que tuve miedo y entonces cuando yo bajé la vista se fue para otro lado. ¿Sí? Y cosas así que le pasaron a mis abuelos también, ¿no? Que vieron luces desconocidas. ¿Por qué tenemos que saber todos nosotros? Imagínense, ¿por qué nosotros tenemos que saber todo lo que hay, lo que vemos, qué es, qué hace? ¿No? Eso es parte de la naturaleza, como dice usted. ¿Sí? Diego de Almagro era el cabecilla del grupo español. Y él ha llegado en febrero de 1535 aproximadamente. Dice que era verano y que estaban los ríos crecidos, pero no se llamaba río Calchaquí en ese tiempo. Hay nombres que estaban los ríos crecidos, quien llegó a visitar el grupo de los chicuanos. Aquí estaban los chicuanos. Llegan los españoles por ahí por el camino, no venía por la ruta, bueno, capaz que era otra forma el camino. Imagínense, no había auto, no había nada, pues venían a caballo. Y que han llegado aquí, bueno, aquí dice como acá estaba la casa del Inca, entonces los recibió. Y que se han quedado más de 15 días aquí. Y ellos no pagaban nada, pues, no pagaban, no existía la plata, pero ellos, bueno, como han visto que eran agricultores, comían maíz, choclo, papa, había de todo. Se sirvieron bien y después ya han seguido el rumbo para el sur. Pero no, el español no llegó con la intención de venir a quedarse, nada, ¿no? En el grupo español desandaban todo lo que eran los territorios porque buscaban el oro y la plata, nada más. Y además había un cuento que resonaba en el Abya Yala. ¿Sabe lo que es el Abya Yala? El Abya Yala era lo que hoy es la América. No se llamaba pues América, lo pusieron los españoles. En algún lugar del Abya Yala había una ciudad construida de oro y plata, que llamaban el Paititi, o la ciudad dorada, o no sé qué más cuenta. Y entonces eso andan buscando, pues. Entonces se metían por todos lados, llegaban a todos los rincones, buscando esa ciudad, que nunca la encontraron. Se cree que sí existió, que en algún lado todavía está sepultada. Pero dice que cuando llegaban a un lugar le decían, que preguntaban, que decían, no, entra de aquel cerro por el otro lado, y entonces le hacían ni para ahí. Ahícito nomás. Ahícito. Y si él decía, no, de este cerro por el otro lado, ahí está la ciudad. Y se iban en español. Medio que lo volvían un poco. La copla es el sentimiento hecho música. La copla, no hay una escuela de copla. Sí hay una transmisión de sentimientos, ¿no? De generación en generación. Y la copla es anónima, ¿no? La copla que alguien la ideó y la cantó en una rueda o en algún lugar y después otro le escucha y lo va repitiendo porque le gustó. Pero después se adueña la gente y nadie sabe de quién es. Y yo aprendí así. Esta copla que yo he cantado, yo la escuchaba, mi papá cantaba allá cuando yo era chica. Como toda música, la copla habla del amor, de la muerte, de la vida, del lugar. También habla de la tristeza, de la alegría, de la fiesta, de las plantas, de la montaña, todo. De la Pachamama, bueno, hay todo como cualquier música. Pero es un sentimiento, si no te han transmitido ese sentimiento, no lo puedes cantar, no te sale.